¿Qué tal? Y bienvenidas a Nudo y Tejido. En el día de hoy vamos a continuar tejiendo la segunda parte de la princesita Blancanieves. En este tutorial vamos a tejer el cuerpo y en el próximo tutorial, la tercera parte, continuaremos tejiendo el resto. Te recuerdo que si deseas tejer alguna otra princesita de Disney, en este canal encontrarás muchas más. Y ahora sí pasamos a tejer. Vamos a comenzar tejiendo las piernitas, así que utilizaremos color piel. Iniciaremos tejiendo un anillo mágico y dentro de este anillo mágico vamos a tejer 8 puntos bajos. Al finalizar cerramos el anillo mágico y damos inicio a la siguiente vuelta, la número 2. Antes de hacerlo vamos a marcar el primer punto de la ronda. Voy a colocar una hebra de hilo de otro color y voy a marcar el comienzo de la ronda. Y tejo el primer punto. En esta ronda vamos a tejer 8 aumentos. Eso quiere decir que vamos a tejer 2 puntos bajos en un mismo punto. Tejemos 2 puntos bajos en un mismo punto y esto hará un aumento. Vamos a repetir esta secuencia 8 veces. Es decir, hasta finalizar la ronda, con un total de 16 puntos bajos. Continuamos con la siguiente ronda, marco antes de comenzar, y en esta ronda, la número 3, vamos a tejer 16 puntos bajos, pero tomando solo la hebra de atrás, es decir, en BLO. Tejeremos 16 puntos bajos en BLO, tomando solamente la hebra de atrás de cada punto. Y aquí ya he finalizado mi ronda y tengo un total de 16 puntos bajos. Continúo con la siguiente ronda. La número 4. En esta ronda vamos a tejer 16 puntos bajos, pero esta vez vamos a tomar las 2 hebras al tejer. Tejeremos 16 puntos bajos hasta finalizar toda la ronda. Listo. Así es como quedaría. Pasamos a la siguiente ronda, la número 5. Marco antes de comenzar, tejo mi primer punto y tejo otro puntito. Tejo 2 puntos, uno al lado del otro. Y ahora vamos a disminuir. Vamos a tejer disminuciones. Haremos 6 disminuciones. Aquí voy a hacer la primera. Y tejo el resto. Vamos a tejer una disminución al lado de la otra.
Tejeremos 6 en total. Aquí ya estoy tejiendo mi última disminución. Y por último me han sobrado 2 puntos bajos en los que voy a tejer 2 puntos bajos, uno sobre el otro. Y al finalizar tendré un total de 10 puntos bajos. Y continúo con la siguiente ronda, marco el primer punto y ahora desde la ronda número 6 a la número 12 vamos a tejer 10 puntos bajos. Esto será el largo de la piernita. Vamos a tejer 7 rondas de 10 puntos bajos. Y aquí ya he finalizado mis 7 rondas. Al finalizar corté la hebra de hilo. Y una vez cortada, ahora vamos a esconder este sobrante de hebra que nos ha quedado. De esta forma. Y ahora deberás tejer otra piernita de la misma manera. Al finalizar cada piernita, no olvides rellenarla con algodón. Aquí ya he rellenado mis 2 piernitas y ya tejí las 2. Así que ahora vamos a cambiar de color para blanco. Vamos a tejer un nudo deslizado o anillo mágico deslizado. Para tejer una cadena y esta agregarla a la piernita. Vamos a tomar cualquier piernita y vamos a ubicarnos en el último punto de la ronda número 12. Sería este. Por aquí engancho la aguja y agrego el color blanco. Lo agrego y tejo una cadena. Ahora vamos a continuar tejiendo. En el siguiente punto voy a tejer 4 puntos bajos, uno al lado del otro. 4. Luego de tejer los 4, ahora tejemos 2 cadenas. Así. Y ahora vamos a unir las 2 piernitas. Vamos a ubicarlas que queden derechas. Y ahora lo que haré será enganchar la aguja en el medio de la otra piernita de forma de que quede derecha. Lo haré aquí. Enganché la aguja y ahora tejo un punto bajo. Este punto bajo es muy importante, así que lo voy a marcar, ya que este será el primer punto de la siguiente ronda, la número 13. Y ahora voy a tejer sobre la piernita. Voy a tejer 10 puntos bajos, ¿sí? Tejeré un punto bajo al lado del otro. Tejeremos 10 puntos en la pierna izquierda. Al finalizar los 10 puntos, ahora vamos a tejer en las cadenas. Tejemos 2 puntos bajos, uno sobre cada cadena. Aquí ya tejí el primero y ahora tejo el segundo. Listo.
Ahora paso a tejer en la otra piernita. En esta piernita voy a tejer de nuevo 10 puntos bajos, uno al lado del otro, hasta finalizar toda la ronda de la piernita. Al finalizar, de nuevo voy a tejer sobre las cadenas. Tejo 2 puntos bajos, uno al lado del otro. Y al finalizar esto, tendremos un total de 24 puntos bajos en toda la ronda número 13. Así es como nos quedaría. Y ahora pasamos a tejer la siguiente ronda. Retiro el marcador y tejo mi primer punto y lo marco. Ahora, de la ronda número 14 a la número 18 vamos a tejer 24 puntos bajos. Así, he tejido 5 rondas de 24 puntos bajos en color blanco. Ahora pasamos a la siguiente ronda, la número 19. Tejo mi primer punto y lo marco. En esta ronda vamos a disminuir. Tejeremos 2 puntos bajos y seguidamente una disminución. Vamos a tejer esta secuencia 6 veces. 2 puntos bajos y una disminución. Esta secuencia la vamos a repetir hasta finalizar toda la ronda. Al finalizar tendremos un total de 18 puntos bajos. Y aquí ya he finalizado. Ahora vamos a cortar el color blanco y vamos a agregar el color piel. Lo agregaremos en el último punto que tejimos. Retiramos la mitad del punto y aquí vamos a agregar el color. Y pasamos a tejer la siguiente ronda. De la ronda número 20 a la número 24 vamos a tejer 18 puntos bajos, uno al lado del otro. Vamos a tejer 5 rondas de 18 puntos bajos, cada una. Voy a tejerlas y ya les muestro el resultado. Y así es como quedarían las 5 rondas. Ahora, antes de continuar, vamos a rellenar todo lo que no habíamos rellenado. Listo, así me ha quedado. Ahora pasamos a tejer los bracitos. Vamos a tomar color piel y vamos a realizar un anillo mágico de 6 puntos bajos. Voy a tejer 6 puntos bajos dentro de este anillo. Ahora cierro el anillo mágico, marco la vuelta y doy inicio a la ronda número 2. Ahora, de la ronda número 2 a la número 11, vamos a tejer 6 puntos bajos.
es decir que tejeremos 6 puntos bajos en cada ronda. Cada punto uno al lado del otro. Entonces tejeremos 10 rondas de 6 puntos bajos. Al finalizar la última ronda, tejemos un punto deslizado y cortamos la hebra de hilo. Y por supuesto, tejeremos 2 bracitos de la misma manera. Ahora sí, vamos a pasar a unir los bracitos al cuerpo. Continuamos tejiendo la ronda número 25. Vamos a tejer 5 puntos bajos. Marco el primero. Y luego de tejer los 5 puntos bajos, voy a tejer en el bracito. Es decir, voy a agregar un bracito. Voy a enganchar la aguja en el bracito en la última ronda. Tomo hilo, engancho y tejo un punto. Ahora voy a tejer sobre el bracito. Tejeré en total 6 puntos bajos. Al finalizar los 6 puntos en el bracito, ahora voy a pasar a tejer en el cuerpo, al lado del último punto que tejimos aquí en el cuerpo. Vamos a tejer 9 puntos bajos en la parte delantera del cuerpo, uno al lado del otro. Al finalizar, agregaremos el otro bracito. De nuevo, enganchamos la aguja en el bracito y tejemos un punto. Ahora tejeremos sobre él. Vamos a tejer 6 puntos bajos en total. Y al finalizar de tejer en el bracito, continuamos tejiendo en el cuerpo. Tejeremos 4 puntos bajos. Y esto hará un total de 30 puntos bajos en la ronda número 25. Así es como debería de quedarnos. Continuamos tejiendo y ahora vamos a comenzar a disminuir. En la ronda número 26 vamos a tejer la secuencia de 3 puntos bajos, y seguidamente tejemos una disminución. Vamos a tejer esta secuencia hasta finalizar la ronda, es decir, 6 veces. Y finalizaremos con un total de 24 puntos bajos. Continuamos con la siguiente ronda, la número 27. En esta ronda tejeremos la secuencia de 2 puntos bajos y seguidamente una disminución. Secuencia que vamos a repetir hasta finalizar la ronda.
es decir que la vamos a repetir 6 veces en total. Aquí ya he finalizado y tengo un total de 18 puntos bajos. Continúo con la siguiente ronda, la número 28. En esta ronda tejeremos un punto bajo y seguidamente una disminución. Esta secuencia la vamos a repetir 6 veces, es decir, hasta finalizar la ronda. Un punto bajo y una disminución. Al finalizar tendré un total de 12 puntos bajos. Y aquí ya he finalizado. Así es como nos iría quedando el pecho. Y continuamos con la última ronda de disminuciones. En esta ronda, la número 29, vamos a tejer 2 puntos bajos y seguidamente una disminución. Esta secuencia, al igual que todas, la vamos a repetir 6 veces, es decir, hasta finalizar la ronda, con un total de 9 puntos bajos. Y bueno, aquí ya he finalizado. Ahora pasamos a tejer el cuello. De la ronda número 30 a la número 31 tejeremos 9 puntos bajos, es decir que vamos a tejer 2 rondas de 9 puntos bajos. Esto hará el cuello. Y aquí ya he tejido mis 2 rondas, así me ha quedado. Ahora vamos a rellenar toda esta zona, la zona del pecho y del cuello. Voy a estar ayudándome con un palito de madera de sushi que he reutilizado. Y hasta aquí ha llegado la segunda parte de Blancanieves. En el próximo tutorial vamos a tejer la cabecita, el cabello, el lazo del cabello y todos sus detalles finales. Así que nos vemos en el próximo tutorial.